Hola compañeros, soy Pata Juan, compañero de la UNED de Barcelona, que voy a hacer un repaso de lo que es el derecho de sucesiones, ya que a veces no nos da tiempo de leer, a veces me gusta repasar cuando ya he grabado algo y así a veces lo entiendo mejor porque bueno, pues me van aclarando conocimientos. Espero que este vídeo les sirva de algo, ¿no? Voy a hablar lo que es el derecho de sucesiones, leyendo algunos libros para poder entender el tema uno. He encontrado uno que dice que la muerte no es el final. Aunque podríamos pensar que la muerte es el final, pero en realidad es el final para el que muere, pero no para el que vive. Pero tampoco es el final. ¿Por qué? Porque la muerte no es el final, porque desencadena una serie de fenómenos, entre ellos la sucesión del fallecido, o desde el punto de vista negativo, la muerte genera un problema. Hay que resolver todos aquellos derechos, bienes y obligaciones de que era titular el sujeto que ahora está muerto y no se lo puede llevar a la tumba. Ante este problema, el ordenamiento jurídico destina un numeroso conjunto de normas en el seno del derecho privado y concretamente en el derecho civil. Este grupo de normas conforman el llamado derecho de sucesiones. Sabemos que en España no existe un único derecho civil y por consiguiente no existe un único derecho de sucesiones. Tenemos los derechos civiles forales y el derecho especial. La sucesión mortis causa. La muerte de una persona desencadena una serie de efectos. Junto con la extinción de la personalidad aparece el denominado fenómeno o proceso sucesorio. La muerte implica el inicio del proceso por medio del cual los bienes, derechos y obligaciones del fallecido se transmiten a otra persona, generalmente los sucesores, que son por causa de muerte o sucesores mortis causa. La muerte del sujeto no puede suponer una incógnita sobre qué sucede con todos aquellos derechos y deberes del fallecido. Según el concepto de nuestro compañero Ruiz Prieto, dice, es un fenómeno generado por la muerte de una persona. Tras su muerte, todas sus relaciones jurídicas quedan sin titular. Estas relaciones jurídicas, que son los derechos, obligaciones, bienes y deudas, pueden pasar a otro titular. Pueden. Normalmente familiares. Por ello, hay un conjunto de normas supletorias que evitan problemas entre sujetos. Vamos al punto 3 del capítulo 1, que son las diversas formas de sucesión. Entre las diversas formas de la sucesión tenemos la voluntad del causante, la sucesión testamentaria. La sucesión testamentaria, también denominada sucesión voluntaria. El sucesor o los sucesores son designados por voluntad de la persona manifestada mediante testamento. Se localiza en la autonomía de la voluntad, en la facultad de disponer de los propios derechos y bienes que existe inter vivos o mortis causa. El testamento se convierte en el vehículo para manifestar esta voluntad, constituyéndose su contenido por el causante. Luego el libro nos dice que tenemos las disposiciones legales de carácter imperativo o las legítimas. En algunos libros he encontrado que también le llaman sucesión legal o legítima, intestada o ab intestato, que opera en defecto de testamento. La designación del sucesor o sucesores y la distribución de los bienes, derechos u obligaciones del fallecido viene determinada por la ley. Tiene carácter supletorio respecto a la sucesión testamentaria. Los sucesores del difunto se establece ex lege o ex lege. Según el artículo 658 del Código Civil dice, la sucesión se difiere por voluntad del hombre manifestado en el testamento y a falta de éste por disposición de la ley. Las llamadas
Los llamados sucesores legitimarios o forzosos vienen establecidos por la ley. Suponen una limitación para la libertad del testar del causante. La ley reserva una porción de bienes a estos, llamado también el derecho de la legítima. Estas legítimas existen solo cuando hay testamento o no. Quiere decir, o si hay o no hay, pues siempre existen. Entonces, en el caso que no existiese, tiene lugar la sucesión ab intestato. ¿Qué es ab intestato? Quiere decir sin testamento. Entonces, si es una sucesión ab intestato, pasa por el ministerio de la ley a los parientes más próximos. Esto está regulado, en primer lugar, hijos y descendientes, padres y ascendientes, cónyuges, hermanos e hijos de hermanos, resto de parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad, el Estado, por último, a veces o hay casos que algunas comunidades autónomas. Del tema de las diversas formas de sucesión, lo que hay que tener claro es que cuando una persona fallece, deja testamento o no deja testamento. En el caso que deje testamento, estamos hablando de la sucesión testamentaria, también denominada sucesión voluntaria. En el caso que no deje testamento, hablamos de la legal, bueno, la sucesión legal o legítima, ya que la ley reserva una porción de bienes a los sucesores, también llamado derecho de legítima, intestada o ab intestato, sucesión intestada o ab intestato. La herencia también se llama patrimonio hereditario o caudal hereditario. La herencia es el objeto contenido de la sucesión. Sería aquello que se transmite por el causante y se recibe por el sucesor o sucesores, heredero o herederos, y en su caso legatario o legatarios. El artículo 659 dice que la herencia comprende todos los bienes y derechos y obligaciones de una persona que se extinguen por su muerte. Se adquieren por herencia los derechos patrimoniales, tanto reales como de créditos. Existen relaciones jurídicas patrimoniales vitalicias que siguen al causante y que no son objeto de sucesión, bien porque se prevea su regulación o bien porque se haya pactado. Se extinguen en el momento del fallecimiento cualquiera titularidades de índole patrimonial que tengan carácter vitalicio. Tendríamos las pensiones, el usufructo, el derecho de habitación o el derecho de uso. No son parte de la herencia la suma correspondiente a un seguro de vida concertado por el causante. El artículo 1321 indica que las ropas, mobiliarios y enseres que constituyan el ajuar de la vivienda habitual común de los esposos se entregarán al sobreviviente sin computarlo al haber. No serán comprendidas en el ajuar las alhajas, objetos artísticos, históricos y otros de extraordinario valor. No se transmite las facultades de carácter personalísimo, sensu stricto, como son la patria potestad, la tutela o derechos fundamentales. Aunque hay facultades personalísimas que sí son transmitibles, pero es necesario que el legislador lo declare expresamente, como son las acciones de filiación en algunos casos, el derecho moral del autor, que generalmente corresponde a los herederos, que dice el ejercicio de las acciones de protección civil, del honor, la intimidad o la propia imagen de una persona fallecida corresponde a quien ésta haya designado en su testamento. Las deudas del causante también integran parte de la herencia. La herencia y el patrimonio del causante pueden considerarse similares en su composición, pero no absolutamente coincidentes, ya que no todas las facultades y titularidades ostentadas por el causante pueden considerarse mortis causa. Lo que hay que tener claro en la herencia, en el tema de la herencia, hay que saber qué es lo que forma parte de la herencia y qué es lo que no forma parte de la herencia.
como sabemos, que comprende todos los bienes y derechos y obligaciones de una persona que no se extinguen con su muerte. Hay derechos que se extinguen cuando la persona muere, generalmente que son de carácter personalísimos, que no se pueden transmitir, y hay algunos que no se extinguen, y hay algunos, en casos especiales, que se pueden transmitir por más personalísimos que sean. Por ejemplo, pongamos el ejemplo de que el fallecido resulta que tiene un hijo que no había reconocido y que bueno, que hay que reconocer, pero para ello, como es una facultad personalísima, se requiere que el legislador lo declare expresamente. Como dice nuestro compañero Ruiz Prieto, dice, la herencia es el traslado de todos los bienes, derechos y obligaciones de una persona a otras a causa de su muerte o fallecimiento. También recuerden la declaración de fallecimiento. La muerte es la desaparición de la persona y de la titularidad de todos los derechos, excepto el de la memoria de los difuntos. Incluye los patrimoniales, no incluye las pensiones, el usufructo, el uso y habitación. No debe incluirse la suma correspondiente de un seguro de vida contratado por el causante y quedan excluidas ciertas obligaciones personalísimas, acciones de filiación, algunas morales, protección al honor, intimidación o propia imagen. Pero ya sabemos que depende del legislador, lo que diga el legislador expresamente. Tipos o clases de sucesión. Para tener claro el tema, tenemos que dirigirnos al artículo 668 que dice, el testador puede disponer de sus bienes a título de herencia o legados. Asimismo, el artículo 660 dice, llámese heredero al que sucede a título universal y legatario al que sucede a título particular. ¿Qué coño quiere decir sucede? A ver, suceder quiere decir el puesto que deja una persona a otra inmediatamente en el espacio y tiempo. Entonces, entre los tipos o clases de sucesión tenemos la sucesión a título universal y la sucesión a título particular. La sucesión a título universal es aquella en la cual el sucesor, denominado heredero, recibe la totalidad de la herencia o una parte de esta en el supuesto de que concurra con otros herederos. Y la sucesión a título particular es aquella en que un sujeto llamado legatario recibe un bien o un derecho determinado del patrimonio del causante. La diferencia entre ambos tipos de sucesión predeterminados por el legislador son varias. Primero, el heredero asume las titularidades activas del causante, también asume las pasivas, también asume las deudas. En cambio, el legatario no se hace cargo de las deudas. Otra es, los herederos adquieren automáticamente ipso iure, quiere decir, la posesión civilista de los bienes hereditarios. Según el artículo 440, la posesión de los bienes hereditarios se entiende transmitidas al heredero sin interrupción y desde el momento de la muerte del causante, en el caso de que llegue a adquirirse la herencia. En cambio, los legatarios deberán solicitar los bienes hereditarios. Otra sería el heredero, para adquirir la condición como tal, ha de aceptar la herencia. El legatario o el legado se adquiere inmediatamente, no hace falta aceptarla. El patrimonio del causante y el caudal relicto no puede coincidir en términos estrictos. Los sucesores pueden ser herederos a títulos universales, adquieren ipso iure la posesión civilísima de los bienes hereditarios y la condición de heredero implica la aceptación del instituido. Es responsable de las deudas hereditarias también. En los legatarios es un sucesor a título particular que resulta beneficiado por la atribución a su persona de un determinado bien específico o derecho. No es responsable de las deudas. Para ellos, deben solicitar la posición civilísima de los bienes a los herederos y la condición de legatario que se adquiere ipso iure. Y con esto acabamos lo que sería el capítulo 1 del tema 1. Espero que no se hayan dormido. Gracias.